se llama, hermanos, la guerra por la paz. La guerra por la paz. Así se llama el tema de esta mañana. Para muchos va a ser como algo paradójico, ¿no? O sea, ¿cómo así, pastor? Guerra por la paz. Pero fíjese, hermano, de que vamos a ver dos ejemplos. Primero, si usted le pregunta al FMLN por qué hicieron la guerra, ¿qué le van a decir ellos? Por la paz, ¿verdad? O sea, el resultado de la guerra, ¿cuál fue? La paz. Entonces, ¿por qué tuvimos una guerra aquí en el país, verdad? Los acuerdos de paz de Chapultepec fueron el conjunto de acuerdos firmados el jueves 16 de enero del año 1992 entre el gobierno de El Salvador y el Frente, ¿verdad? Farabundo Martí, en el castillo de Chapultepec, en México. Pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador. Lo paradójico es que mientras estaban discutiendo los acuerdos de paz, estaba la ofensiva en San Salvador en el 89. O sea, uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero al ir a la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta de que dentro de nuestro corazón puede haber una guerra interna. Oiga bien, y hay que pelear para que haya paz en nuestro corazón. ¿Estamos aquí? Satanás, hermano, siempre va a querer quitarle la paz de su corazón. Satanás va a querer robarle la paz interior de su alma. Y allí es donde entra el tema, la guerra por la paz. Si no peleamos esa paz, hermanos, Satanás siempre nos va a robar esa paz. Por eso esta mañana vamos a partir, hermanos, de este versículo en San Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Dice San Juan 2, 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, como dice, hermanos, casa de mercado. Uno no puede ni imaginarse, hermanos, aquel Jesús tierno, amoroso, que chineaba bebés, que nació como un bebé de la Virgen María, de José. Y uno no puede ni imaginarse una escena parecida. Es como que si usted un día me viera fuera de quicio, ¿verdad? Y yo esté tirando las sillas por un lado y esté tirando todo por otro lado, y usted, ¿y qué onda con el pastor? O sea, ¿qué le pasa al pastor? Algo así pasó con Jesús. O sea, de repente él llega al templo de Jerusalén, y él se da cuenta de todo lo que estaba allí, que estaban vendiendo ovejas y cabras y animales y palomas y el bullicio que había allí. Entonces Jesús, hermanos, se enoja tanto, y uno hay que ponerse a pensar qué significaba aquello para que sacara de onda a Jesús. ¿Qué significaba aquello para que a Jesús lo molestara tanto? Y ahí es donde yo quiero que comprendamos algunas cosas. Primero, hermanos, que dice la Biblia que Jesús llegó en el tiempo de la Pascua de los judíos. La Pascua era una celebración anual que se hacía en el templo de Jerusalén, o sea, en la capital de Israel. Cada judío, de donde quiera que estuviera, debía subir en peregrinaje hasta Jerusalén durante esta época para conmemorar la liberación de Israel cuando eran esclavos en Egipto. La Pascua fue aquel cordero que se comieron con hierbas amargas a la carrera el día que salieron libres de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios les dijo: suban cada año y recuerden ese tiempo conmemorable. Es un tiempo santo. De verdad que era un tiempo, hermanos, un recordatorio de la mano liberadora del Señor. Entonces, en el templo en Jerusalén, muchas familias de todo el mundo viajaban durante estas fiestas importantes. Salomón construyó este templo en el 949 a.C. Los babilonios lo destruyeron 500 años antes de Cristo, pero Herodes lo reconstruyó y lo remodeló
en el tiempo antes de que Cristo, un par de años antes que Cristo viniera. Pero aquí viene el punto feo, que el templo, hermanos, tenía el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con la sangre del cordero inocente para ofrecer sacrificios de reconciliación a Dios. La otra parte de en medio, por decir así, era el lugar santo, donde estaba el candelero de 7 brazos, un candelero de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Pero afuera estaban los atrios. En los atrios estaban la fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba, y en la entrada estaba el altar del sacrificio, donde el penitente llevaba su cordero, su animal, y lo sacrificaba y lo ofrecía en sacrificio, lo degollaban en la puerta del templo. Pero aquí viene un punto. Como los judíos, no quisiera que malentendiera, pero los judíos, ellos no tenían contacto con los gentiles. Entonces Dios dejó en los atrios del templo para que allí llegaran los extranjeros, los que no conocían de Dios. Los gentiles llegaban a los pasillos del templo para adorar al Señor. Pero de repente viene Jesús y se da cuenta que aquel lugar que fue destinado para los que no conocían de Dios estaba lleno de vendedores. ¿Está aquí conmigo, hermano? Y Jesús empieza a indignar y dice: miren, este lugar fue hecho para la salvación de las personas que no me conocen, y ustedes lo han invadido con ventas. Han traído aquí cabras, ovejas, han traído aquí bueyes. Y si a eso le sumamos, hermano, el bullicio. Si a eso le sumamos el bullicio, aquel lugar que debería ser un lugar de reverencia, hermano, Dios dijo, Jesús dijo: Padre Santo, ¿qué es esto? Estaba recordando que un día como este, hermano, una hermana de una filial que tenemos en un cantón que se llama El Coyol, un día ella, hace unos 10 años, no teníamos mucha confianza, y ella me trajo, ella vive en el campo, ¿verdad? Y me trajo por esta época a regalar un chumpe, un pavo. Y no me dijeron. Y el vigilante lo puso ahí en el pasillo. Y mientras, ¿se acuerdan algunos? Y yo va de predicar aquí el chumpe. Dios les bendiga, hermano. ¿Y eso qué, verdad? O sea, me interrumpió en todo el culto, hermano. ¿Se imaginan ahora? ¿Se imaginan ahora, hermano? En ese tiempo llega Jesús y Él quiere encontrar un lugar de reverencia. ¿Cuántos creen, hermano, que la casa de Dios es un lugar de reverencia? Por eso es que a veces, hermano, no es que nosotros queramos ponernos cuadrados así, ¿verdad? Pero yo sí, quizás porque la enseñanza de mi madre fue tan dura que mi madre no me permitía platicar en los cultos. Eso no se podía hacer en los cultos. Si yo estaba platicando o me salía, mucho menos que yo me iba a salir de un culto, mi mamá me llegaba a jalar de las orejas y me entraba de las orejas al templo. Y ella me decía: culto es culto. Quizás por eso yo entendí, hermanos, de que cuando usted va a la casa de Dios, usted tiene que ir con reverencia. Yo me molesto, hermano, cuando hay gente que va haciendo relaciones sociales mientras está en el culto y saludando y abrazando a gente. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de dejar de abrazar. Cuando usted va a la casa de Dios, evite interrumpir lo menos que pueda, porque hay gente que está conectada con Dios y usted le puede desconcentrar en ese momento. Por eso, hermano, Jesús entra en ese lugar. Bueno, valga el comercial, ¿verdad? Usted entra en ese lugar y Jesús estaba allí, hermanos, y va viendo todo ese relajo que había. A la gente, hermano, fíjese bien, ¿por qué estaban los vendedores de animales en el templo, en los atrios del templo? Porque obviamente en ese tiempo a la gente se le demandaba llevar un animalito como ofrenda en sacrificio a Dios. Y algunos, por el viaje tan largo, decían: mejor allá lo compramos. No sé si me entienden. Por prácticos, decían ellos, allá venden en el templo. Y los sacerdotes admitieron esa práctica. Y si a eso le sumamos, hermanos, de que lo daban más caro, porque es como cuando usted fue a ver a Bad Bunny, ¿verdad? Que ya no habían entradas. Entonces en la puerta se lo daban más caro, algo así.
allí dicen que en México hasta $500 dieron las entradas y las falsas, ¿verdad? Aquí también. Entonces, hermano, los animales, por decirlo así, miren, ya sacados a 500 o a 200. Entonces era un bullicio, hermano. Y si a eso todavía le sumamos de que en el templo, por decirlo así, el impuesto o la ofrenda que cada penitente tenía que llevar, tenía que ser en moneda judía. Oiga bien, en moneda judía. Y si venían de otro país, de Guatemala, de Honduras, un ejemplo, ¿qué tenían que hacer para poder dar la ofrenda en moneda judía? Cambiarla. Entonces les cobraba un alto interés por esa moneda. Y por ejemplo, estaba recordando que cuando yo fui a Cuba hace ya unos 10 más años, ¿verdad? Unos 15 años quizás, no sé exactamente. Yo recuerdo que cuando iba a pagar en dólares el autobús, no me los agarraron, casi me los tiran, me dice, esto no lo queremos aquí. Y me dejan así. A veces el cubano allá, hermano, es pesado. Y gracias a Dios que yo había hecho amistad con una señora que era policía, que estaba en la entrada, y me dice, venga, lo voy a llevar allí, me dice, a la casa de cambio. Y cuando yo cambié mis dólares, por cada dólar ellos me devolvían 80 centavos de la moneda cubana. O sea, me quitaban ¿cuánto? 20 por cada dólar. Yo me imagino que estos cambistas, hermano, literalmente timaban a la gente en el templo. Y cuando llega Jesús y mira todo eso y dice, mi religión, mi fe, mi evangelio, lo han transformado en una fuente de ganancia deshonesta. Lo han convertido en un negocio. Entonces Jesús, hermano, se molesta. El enojo de Jesús por la deshonestidad, por la voracidad practicada por los cambistas y por los mercaderes. No debían trabajar en el templo mismo. La presencia de tanto animal y la suciedad y aquello que debía ser tan santo, hermano, estaba lleno de excremento, de orines, de animales. Su presencia denigraba el templo, el lugar de la adoración a Dios. Pero los líderes religiosos parecían no darle importancia al hecho de que el atrio de los gentiles estaba lleno de mercaderes. Entonces los extranjeros tenían dificultad para acercarse a Dios. Más bien ellos estaban interrumpiendo que la gente se acercara a Dios. Y el motivo principal de visitar el templo. Por eso, hermano, yo le pregunto esta mañana, ¿hay un templo dentro de su corazón? ¿Sí? ¿Qué ruido se está escuchando usted hoy esta mañana? Cuando Jesús entra al templo, oye un montón de ruidos, de vacas, de ovejas, de animales, de cabras. ¿Sabe que nosotros, si pudiéramos guardar silencio un momento y escucháramos el ruido de nuestro corazón nos diría, ¿por qué estamos preocupados? Así como usted, hermano, cuando le empiezan voy a hablar en buen hebreo, a chillar las tripas. Usted sabe si es de hambre, si es de congestión, si es que le cayó mala comida. Así también, si escucháramos el ruido de nuestro corazón, muchas veces ese ruido diría, estás preocupado por las finanzas, estás preocupado por el dinero, estás preocupado por tu casa, estás preocupado por tus hijos, estás en depresión, tenés frustración, hay llanto en tu corazón, estás pensando en la final del partido de la mañana. ¿Cómo sabe, pastor? Sí, es que nuestro corazón habla, el ruido de nuestro corazón. Por eso, hermano amado, Jesús se enojó porque Él quería mantener la paz que hay en la casa de Dios, que hay en nuestro corazón, y Jesús sí tuvo que hacer guerra para retener esa paz. Y esto nos lleva al segundo punto esta mañana, un punto muy interesante. Ahí en Marcos 11:6 dice, y Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Este punto, hermanos amados, cuando yo lo leí, pues dije yo, a veces uno lee cosas que están en la Biblia, pero no les presta atención qué es lo que quiso decir. Pero Marcos se fijó de que Jesús no solo lo regañó por los cambistas, sino que le añade un punto más y dice,
Jesús no consentía, se enojaba. Es que de plano, hermanos, que hay cosas donde no se puede quedar uno inerte. Hay cosas donde uno no puede ser pasivo. Hay cosas donde uno no puede ser, hermanos, políticamente correcto. Jesús se molestó, dijo, se molestó porque no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Le explico qué quiso decir el Señor en Marcos 11:16. Lo que pasa, hermanos amados, que dicen los comentaristas, de que al otro lado del templo, que estaba en Jerusalén, estaba el monte de los olivos. Y hay gente que quería pasar al monte de los olivos, y en vez de irse por la calle normal, se atravesaban por el templo. Como quien dice, aquí hay un atajo, aquí hay una vereda. Si me regala Marcos 11:16. ¿Cómo dice, hermanos? Y él no consentía que nadie, ¿qué dice? La gente agarraba el templo de vereda. ¿Está aquí conmigo? Y Jesús se molestó por eso. Y miren, el templo no es para eso. El templo no es de paso. El templo no es para que ustedes solo quieran abreviar el camino. Y aquí viene un punto, hermanos. Nuestra relación con Dios, sin querer espiritualizar ese punto, pero nuestra relación con Dios no debe ser solo para pasar las tormentas. A veces nuestra relación con Dios solo es de paso, mientras las situaciones están difíciles. A veces nuestra relación con Dios solo es de paso, mientras tenemos una necesidad. A veces nuestra relación con Dios solo es una relación de paso, mientras arde la casa, mientras se queman nuestra familia, mientras estamos en proceso de divorcio, mientras estamos en necesidades. Pero Dios dice, miren, permítanme, pero yo no quiero una relación así. O sea, miren lo que dice en el Salmo 78:32. ¿Están conmigo acá, hermanos? ¿Qué dice el Salmo 78:32 al 37? ¿Qué dice? Hablando del pueblo de Israel, les dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas que él había hecho con ellos. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, ¿qué hacía el pueblo de Israel si les venían enfermedades? ¿Cómo dice, hermano? Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios y luego se volvían solícitos en busca de Él y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo, y el Dios Altísimo su Redentor. Y el 36 que dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Si sigue leyendo ese salmo, hermanos amados, usted se va a dar cuenta, regáleme el 37, vamos a ver. Pues sus corazones, ¿qué dice, hermanos? No eran rectos con él, ni estuvieron firmes con su pacto. Y eso es lo que a mí me preocupa a veces, o yo pienso que a veces entramos en un tipo de relación con Dios de tránsito, de paso. Y yo, ojo, no estoy juzgando a nadie porque todos hemos venido aquí porque tenemos problemas, ¿no es cierto? Pero ¿sabe cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es olvidarnos de Dios después del problema. Ese es el verdadero problema, olvidarnos de Dios después que ha pasado el problema. Entonces dice Dios, miren, yo no quiero que ustedes ocupen el templo solo de paso, solo porque la situación les amerita, solo porque el problema les está angustiando, solo porque se están ahogando con la situación. A veces, hermano, nuestra relación con Dios solo es para pedir bendición egoísta. Dice en Oseas capítulo 7, versículo 14 al 15. Recuérdese, hermano, que la esposa de Oseas simbolizaba a la nación de Israel, una mujer que se daba a querer con muchos hombres y que después de haber estado con Oseas se le va y se va con otro, y Dios le dice a Oseas, ve y tráela otra vez. Pero dentro de esas cosas que Dios le dice a Israel, dice allí en Oseas, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Pero ¿por qué gritaban, hermano? ¿Qué pedían ellos? Clamaban por el trigo y por el mosto, pero se congregaron
y se rebelaron contra mí. Y el 15 dice, y aunque yo les enseñé y les fortalecí sus brazos, contra mí pesaron mal. Dice, ustedes me clamaban cuando necesitaban pan. Ustedes me clamaron con el mosto porque necesitaban la comida. Allí gritaban en sus camas, pedían a Dios, provéenos. Sin embargo, hermanos amados, ¿cuántos creen que Dios desea ser más que un proveedor? ¿Cuántos esposos sabemos aquí? Levanten la mano los esposos. Amén. ¿Cómo se sentiría usted, mi querido amado hermano esposo? ¿Cómo se sentiría usted? Como padre, como esposo. Usted llega a su casa y se encuentra a la doña, a su esposa, y en vez de decirle, wow, mi amor, nunca te había visto tan hermoso, nunca te había visto tan bonito, de verdad no me había fijado, nunca te había contemplado, y esos ojos que tenés, ¿verdad? Qué bonitos, nunca te los había visto. O que le diga, mi amor, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue el día? ¿Qué tal? Usted llega, hermanos, a la casa y le dice, ¿cuánto me traes? ¿Qué me vas a dar? ¿Cuánto andas en la bolsa? Saca la bolsa. ¿Cuánto andas? Eso es lo que hacemos con Dios muchos. Venimos a su casa porque necesitamos su provisión. Y Dios, ¿cómo se ha de sentir? Bueno, pues, con tal que sigas viniendo, te voy a dar. Pero Dios, hermanos, así se ha de sentir. Fíjese que ahí en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. ¿Y qué dice después, hermano? El 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué dice, hermanos? Porque no pedís, ok. Pero ¿qué dice el 3? Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué pedís? Para gastar en vuestros deleites, en ti mismo, en tu egoísmo, en ti mismo. Entonces dice Dios, ustedes solo piensan en ustedes, primero ustedes, después ustedes y por último ustedes. ¿Y yo qué lugar ocupo en sus vidas? Una tan sola vez en la vida, lleguemos a un culto y digámosle, Señor, hoy no te vengo a pedir, hoy vengo a adorarte. Es todo lo que voy a hacer. Tengo muchas necesidades, Señor, tú las sabes. Él mismo lo dijo, el Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y antes que clamen, responderé yo, dijo el Señor. Pero alguna vez en la vida, reunámonos no para pedir, sino para adorar al Señor. Amén. Para adorar al Señor. Gloria a Dios. Y termino esta mañana, hermanos, con nuestro último punto. Primero dijimos de que la casa es casa de oración, no es un mercado, hablando de nuestro corazón. Segundo, que la casa no es un lugar de paso. Pero por último, hermanos, tenemos que tener bien claro que ese templo del cual el Señor está hablando no es un templo físico, sino un templo espiritual. Ahí en San Juan 2:17, hermanos, dice la palabra del Señor. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, ¿cómo dice? El celo de tu casa me consume. ¿Qué quiso decir, hermanos amados? Si yo le pregunto a un esposo, a una esposa esta mañana, yo sé que todos hemos experimentado ese sentimiento en alguna vez. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué son los celos? A lo mejor no me lo puede explicar. A lo mejor si usted lo ha experimentado solo me va a decir, ay, pastor,
Usted no sabe. Eso es duro. Eso es duro. No se puede explicar los celos. Tampoco yo le puedo explicar qué siente Jesús por nosotros. El celo de su casa me consume, dice el Señor. No les puedo describir lo que siento por ustedes. Es tan grande lo que yo siento por ustedes que ni siquiera tengo palabras para podérselos explicar. Jesús siente una sensación inexplicable, hermanos amados, por su casa, que somos nosotros, por esta casa que hay en nuestro corazón. Dice: hijo, no sabes cuánto me consume el anhelo, el amor que te tengo a ti. Por eso, hermanos amados, más adelante el Señor aclara en Juan capítulo 2, versículo 18 al 21, y dice: los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo. Ponga atención que aquí hay un principio. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: ¿cómo estás loco? Le dijeron: en 46 años han construido este templo y vos decís que en 3 días lo vas a levantar. Pero Jesús hablaba de ¿qué dice, hermanos? De su cuerpo, el templo de su cuerpo, el templo de su cuerpo también. ¿Qué es su cuerpo, hermanos? Templo, templo de Dios. Y ese es el templo que el Señor cela. Este templo es el que el Señor dice: el celo de tu casa me consume. Lo que siento por ti no te lo puedo explicar, dice el Señor. Me consume el celo de estar contigo. El anhelo del Espíritu Santo, hermanos, que mora dentro de nosotros, nos ama tanto. Yo usé la palabra porque no encuentro palabra para describir, pero yo digo, con un celo enfermizo. Dios nos anhela con un celo enfermizo, porque Él quiere que seamos de su exclusiva posesión. Exclusiva posesión. ¿Qué dice allí, hermanos, en Santiago 4, 4 al 5? Que dice: Santiago, como era muy fino, el hermano Santiago, ¿verdad? Él era muy delicadito para decir las cosas. Pero dice: oh almas adúlteras. O sea, está diciendo: tú no tienes solo un esposo. Tú no tienes solo un esposo. Son adúlteras, le dice, almas adúlteras. No a las personas, sino a las almas, ¿verdad? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en, ¿qué dice, hermanos? Enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué hace, hermanos? Nos anhela celosamente. Los celos de Dios nos anhela celosamente. Esposos, ¿cómo se sentiría usted estar con su esposa que viene de estar con otro esposo, con otro? Varones, tranquilos, cómodos, si sabe que ella viene de estar con otro. Solo le va a cantar: ¿y cómo es él? ¿Qué lugar se enamora? Eso no pasa, hermano. Eso no pasa. Así ha de ser, así es Jesús. ¿Con quién has estado? Y usted le va a decir: con nadie más que solo a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos?, dijo el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué decía el salmista David? Y fuera de ti, nada deseo. Nada deseo, no deseo más. Algún día, hermano, algún día usted llegará a un punto de amar tanto a Jesús. Llegará, espero que sea antes de que llegue al cielo. Espero y deseo en mi corazón que esta iglesia ame tanto al Señor antes de que llegue al cielo, no hasta que esté hasta allá,
que llega a un punto donde todo lo demás se desvanece, todo lo demás aborrece a uno. Uno dice, no, la verdad que sí está bien eso, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Jesús es lo más importante de nuestras vidas. Usted llega a un punto, hermanos, en lo cual menosprecia las otras cosas. Y dice, no, eso no importa tanto. Y hermano, busquemos la contemplación del Señor. No solamente la provisión, sino la contemplación. Cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor, aunque todo a nuestro alrededor esté en guerra, en nuestro corazón va a haber paz y tranquilidad. Dice el Salmo 27, 1 al 4. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice el Salmo 27, 1 al 4? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué dice, hermanos? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré tranquilo, confiado. Una cosa, y ese es el punto, una cosa yo le he demandado a Jehová, y esta es la que voy a buscar: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su rostro. ¿Y para qué más? Para preguntarle en su santo templo, para tener una intimidad con el Señor, para ver su rostro, para adorarlo a Él. Así que, hermano, le dejo este versículo en su corazón, Mateo 21, 13. Cuidemos nuestro corazón de los ladrones de la paz. Al nomás salir, aún en el mismo culto, pueden haber ladrones de la paz. Al salir ahí en la calle, el otro día decía un hermano, mire, yo saliendo del culto y un hombre me dio una gran ultrajada. ¿Cuántos sienten que eso pasa? A veces, al terminar el culto, Caín, hermano, ni terminó bien el culto, salió emprobado Caín. Enojado salió del culto. Mire lo que dice, y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay cabras, hay vacas, hay gallinas. ¿Qué hizo el Señor con ellas? Agarró un látigo, va para afuera, va para afuera. No me quite la paz que solo Dios puede darnos. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna
para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.